Bueno, buenas noches una vez más, Dios me los bendiga y vamos a entrar en esta clase de la noche. Hoy estamos en el capítulo 18 de Apocalipsis, hemos avanzado bastante, estamos casi llegando al final, solamente nos quedan con este 5 capítulos de lo que es el libro de Apocalipsis. Ahora, algo curioso con el libro o con el capítulo que hoy vamos a ver, y es que vuelve a aparecer un tema principal en el capítulo 18 que es prácticamente o aparentemente el mismo tema que tratamos la semana anterior cuando leíamos y estudiábamos el capítulo 17. Y la palabra principal que le da tema al capítulo 18 es la misma en gran medida que le dio tema al capítulo 17, que es Babilonia. En el capítulo 17 se hablaba de una gran ramera, pero recuerden que en la frente tenía escrita Babilonia la Grande y se describía esta religión mundial, como hablamos de eso al final de la clase, identificamos la identidad de esa mujer y hablamos de que era simplemente un símbolo femenino que se le estaba dando a un sistema religioso que ha venido a través del tiempo y que tendrá su mayor expresión de engaño espiritual en los últimos tiempos que revela el Apocalipsis. Ahora, capítulo 18, Babilonia vuelve a entrar en la escena y se convierte en el tema principal y nos tiende a confundir porque podemos pensar que se está hablando del mismo tema otra vez. Ahora, la gran mayoría de los eruditos, y aunque yo no soy un erudito, pero sí en mi estudio del Apocalipsis coincido con lo que es la conclusión de una gran parte de los que han estudiado este libro por mucho tiempo. Este es el criterio que se maneja y quiero introducir el tema hoy con esta premisa, con esta verdad. Y es que aunque Babilonia es el tema en los dos capítulos, el anterior que ya vimos, el 17, y el de esta noche, que es el 18, en realidad se está hablando de dos realidades muy conectadas, pero como si fueran, por decirlo de una manera un poquito coloquial y más entendible, como si fueran dos caras de la misma moneda. De un lado, en el capítulo 17 se está hablando de la Babilonia religiosa, de la falsedad espiritual, del engaño, de la confusión espiritual. Y de este lado, que es el capítulo 18, que vamos a ver en esta noche, es la Babilonia política y comercial. Estamos hablando entonces del sistema del anticristo en toda su expresión, teniendo una cara, una presencia religiosa y por otro lado una presencia comercial y política. De hecho, hay dos figuras que se levantan en ese tiempo que cada uno ocupa una de estas dos caras. El anticristo, la parte política y comercial, y por supuesto el falso profeta, su mano derecha va a ser entonces el representante o el líder religioso de ese sistema que va a englobar todas las áreas de la vida, incluyendo la espiritualidad. Antes de entrar en la clase de lleno, inclusive ver algunas diferencias que existen entre la Babilonia del capítulo 17 y la Babilonia de este capítulo 18 y luego entrar a leer las secciones de este pasaje, les quiero contar una experiencia que para mí es significativa, que yo tuve el martes pasado, más bien en la madrugada del miércoles. Tuvimos la clase el martes, como todos, finalmente me fui a descansar, me dormí y en la madrugada, ya casi justo al amanecer, yo escuché que me estaban hablando y obviamente yo estaba dormido, pero luego me desperté y la voz continuó diciéndome exactamente lo mismo. Entendí que era Dios que me estaba diciendo. ¿Y qué era lo que yo estaba escuchando? Estaba escuchando simplemente una cita bíblica, Isaías 13, Isaías 13. Cuando yo me despierto, yo digo, Isaías 13, ¿y esto de dónde salió así aparentemente de la nada? Si yo no he tenido referencia a ese pasaje, no sé de qué se trata, y mientras estoy todavía así despertándome, vuelvo a escuchar la voz dentro de mí que me dice Isaías 13:7. Y yo digo, ¿cómo? Isaías 13:7. Me pregunto, pero sé que le estoy preguntando a Dios porque ya me estoy dando cuenta de que realmente no es algo que yo me estoy inventando, no es un sueño, ya estoy completamente despierto. Y vuelve entonces a decirme el Señor, Isaías 13:8. Entonces, 13:7 primero, 13:8 después. Voy a la Biblia, como es obvio, me levanto, me echo agua en la cara para completamente despertarme y de una vez cojo mi Biblia que está junto a la cama, la abro en el capítulo de Isaías 13 y me doy cuenta de que es la profecía de Isaías de la caída de Babilonia. Y me doy cuenta de que lo que Isaías está profetizando es algo que ya sucedió hace siglos atrás. ¿Por qué? Porque Isaías es el profeta que le anuncia a Israel de un reino que había de venir, que los iba a conquistar, el reino de Babilonia. Isaías profetizó la conquista de Israel por parte de Babilonia mucho tiempo antes, unas cuantas décadas
años antes de que inclusive esto se diera, cuando inclusive todavía no existía Babilonia como reino con toda su fortaleza. Luego se dio en los días de Jeremías, en los días de otros profetas, Ezequiel inclusive, pero Isaías lo ve antes y lo profetiza. Lo curioso de Isaías es que no solamente vio el levantarse de Babilonia como imperio, la conquista de Israel por parte de Babilonia, sino que Dios le reveló a Isaías en este capítulo, capítulo 13, la caída de Babilonia. Entonces, yo oré al respecto y digo, bueno, ¿por qué, Dios mío, tú me estás hablando de un pasaje que es una profecía de Isaías, pero ya cumplida en la historia? Porque Babilonia como reino geográfico, como reino político, como imperio que existió, ya es historia, ya pasó. De hecho, luego vinieron los persas, los medopersas, luego vinieron los griegos y luego los romanos. Y luego la historia moderna como la conocemos después de Cristo, con todos los posibles imperios y países poderosos, hasta llegar a nuestros días con el imperio económico y político que es los Estados Unidos, aunque quizás decayente. Eh, pero yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué llevarme esa revelación? Y entendí, ya no hubo más voces, ya el Señor no habló más, fue muy escueto en darme una cita bíblica, pero entonces entendí por la guía del Espíritu Santo, leyendo la Biblia y yendo al pasaje que habíamos estudiado la semana anterior y a este que vamos a estudiar hoy, que en realidad lo que el Señor me estaba era mostrando algo. Recuerden el capítulo 17 que dice, y la bestia que ha de venir es parte de los cinco, es o fue, pero ahora no es y será. Yo les hablaba de cómo en la profecía de Daniel, la boca de la bestia que vio Daniel era de león y el león representa a Babilonia. Y yo les decía en esa clase cómo Babilonia antigua, ese sistema religioso, político, social, de alguna manera va a resurgir y va a tener su manifestación o su expresión en los días del anticristo y del gobierno final, como lo narra el libro de Apocalipsis. Y era eso lo que el Señor me estaba mostrando. Me estaba mostrando que así mismo, como aquel reino cayó y aquella Babilonia física, geográfica, que está en algún lugar de la geografía de lo que hoy se conoce como Irak, nunca más volvió a ser. Dios dio una palabra que hoy veremos que se da sobre la Babilonia de los días futuros, de que cuando caiga nadie la puede reconstruir. Y así ha sido hasta el día de hoy. De hecho, cuando Saddam Hussein gobernaba Irak, una de las propuestas y las pretensiones que él tenía era resucitar el poder babilónico y reconstruir la ciudad de Babilónica en todo el sentido de la palabra, volver a hacer de Babilonia una ciudad que tuviera un lugar geográfico y que se volviera en algo nuevamente eh, a- pues admirado por los seres humanos, como fue la Babilonia de los jardines colgantes y toda aquella grandeza de los días del emperador Nabucodonosor. Bueno, precisamente vino la caída de Saddam Hussein casi como Dios impidiendo que lo que él había decretado alguien no viniera a alterarlo. Y lo que Dios está diciendo o me estaba diciendo era lo siguiente: así como aquella cayó, así todo reino que represente al mal caerá en el futuro, incluyendo ese que profetiza Apocalipsis, que tiene que ver con el reino del anticristo. Les quería introducir esto principalmente para contarles la experiencia, pero ¿por qué mi interés en contarles esta experiencia espiritual? Para que entendamos que la Biblia no es un libro muerto, sino una palabra viva, que su autor no es alguien que murió. Los autores de la Biblia no fueron los escritores bíblicos que sus cuerpos están ahí reposando en una tumba o ya están convertidos en polvo como pasa con el ser humano. No, ellos simplemente fueron escritores. El autor es Dios y Él sigue hablando y Él sigue retomando la escritura revelada para que nosotros conectemos los puntos y podamos darnos cuenta de que esto es mucho más, mis hermanos, la interacción con la Biblia es mucho más que la lectura de un libro frío, sin vida, sino que es la interacción con Dios hablándonos a nosotros y Él toma iniciativas para hablar a nuestro corazón y revelarnos su palabra. Yo los invito a estar alertas y a decirle al Señor, ya sea cuando vayamos a dormir o nos despertemos en la mañana, aquí estoy abierto a que me hables, a escuchar la voz de tu Espíritu, que siempre va a estar en concordancia con su escritura. Nunca el Espíritu Santo va a desmentir lo que Él mismo reveló a través de la escritura. Pero bien, hoy vamos a este pasaje. Quiero enfatizar lo que comencé diciendo al inicio de la clase. Capítulo 17 y capítulo 18, hay una conexión entre ambos capítulos, un aparente, inclusive, tema repetitivo en ambos pasajes. Babilonia que reaparece
en el capítulo 18 y que fue muy mencionada en el capítulo anterior, pero ya vimos cómo muchos creen, y yo también, que se trata de dos caras de una misma moneda. En el 17 la versión o la expresión religiosa y de falsedad espiritual de la Babilonia espiritual. Y en el caso del capítulo que hoy veremos, pues entonces la expresión política y social y económica de esa Babilonia que ya está en operación y ha estado en operación quizás desde que el mundo es mundo, pero que ha venido en ascenso y ha venido creciendo y ha venido incrementándose y se va a manifestar en toda su expresión de maldad y de control en los tiempos futuros, tal cual lo revela el libro de Apocalipsis. Ahora, voy a tomar una tabla comparativa o dos columnas comparativas entre el capítulo 17 y la Babilonia religiosa que allí se revela y el capítulo 18 y la Babilonia comercial y política que se revela en este capítulo que vamos a ver hoy. Y miren, para que veamos que hay parecidos, pero que son diferentes. Por ejemplo, en el capítulo 17 se dice que Babilonia es un misterio. Eso es lo que se está hablando allí en los primeros versículos, el misterio de la Gran Babilonia. Pero en el capítulo 18 que esta noche estaremos compartiendo y estudiando, ya no se habla de un misterio, se habla de la Gran Babilonia y de Babilonia la Grande. Ya es algo que está manifestado, ya no es algo que ha estado escondido a través de expresiones religiosas, sino que es ya un sistema totalmente establecido. La segunda comparación es que hay un símbolo para la Babilonia espiritual en el capítulo 17 y es la ramera o la gran ramera, pero sin embargo en el capítulo 18 el símbolo es una ciudad. Entonces una mujer en el capítulo 17 que siempre se asocia con iglesia, sea verdadera o falsa, o con religión, sea verdadera o falsa, y una ciudad que normalmente en la profecía las ciudades pueden ser o una alusión a un punto geográfico y a una ciudad existente, o puede ser un representativo de un sistema que en este caso puede representar ambas cosas. Número 3, en el capítulo 17 se identifica con la Roma de los días de Juan y lo dijimos así porque categóricamente así cierra el capítulo Juan diciendo, y esta es la ciudad que gobierna todas, representando o revelando con esas palabras que se estaba hablando principalmente de la Roma espiritual que estaba en operación. Pero en el capítulo 18 se identifica con una ciudad de puertos, se habla inclusive de mares, de comercio, de marineros, y se da a entender que tiene un puerto geográficamente describiéndola. Número 4, en el 17 se habla de una mujer, de una ramera y de una madre, pero en el capítulo 18 se habla de una habitación, de una gran ciudad y de un mercado. Miren ustedes cómo el lenguaje es diferente. Número 5, se le llama en el capítulo 17 culpable de abominaciones religiosas, mientras que en el 18 va a ser culpable de codicia y de autoindulgencia. Y número 6, la vemos en el capítulo 17, destruida por sus propios aliados, los 10 reyes que las van a terminar destruyendo posteriormente, pero en el capítulo 18, disculpen, quien destruye esta ciudad que se llama aquí Babilonia es Dios mismo, en un acto repentino, divino y por supuesto soberano de parte de Dios. Así que quería compartirles esto, que si les parece, a lo mejor tomaron notas y si no, la grabación con el favor de Dios va a quedar para que luego vuelvan y tengan esta tabla comparativa de todo lo que ambos pasajes enfatizan para que veamos la diferencia de la expresión religiosa por un lado, capítulo 17, y de la expresión política y comercial del capítulo 18. Sin embargo, hay verdades entrelazadas en ambos pasajes y eso no se puede obviar. Les entrego el bosquejo de cómo vamos a ver en esta noche la clase. Vamos a ver 4 aspectos del capítulo 18 y a diferencia de otras clases que leo el pasaje de la Biblia de corrido y luego comenzamos a verlo por secciones, hoy voy a mencionar el bosquejo, los puntos principales, que ya les dije que son 4, y luego vamos a ver cada uno de esos puntos y los pasajes o los versículos que se asocian con eso que queremos enfatizar. Así que este es el bosquejo de la clase. En primer lugar, vamos a ver el anuncio en el inicio del pasaje, el anuncio de la caída de Babilonia. Así que los versículos del 1 al 3, esa gran Babilonia, esa gran ciudad enigmática, poderosa, admirada por muchos, se anuncia que está cayendo o que ha caído, porque es interesante el lenguaje pasado que se usa en la profecía para hablar de lo futuro, y eso es muy típico de la profecía, que puede estar hablando obviamente de lo futuro, porque la profecía tiene que ver con lo futuro, pero a veces el lenguaje que se usa es pasado para hablar entonces de que ya está decretado por Dios
y que no será cambiado. Así que la primera parte del bosquejo de esta clase, versículos del 1 al 3, el anuncio de la caída de Babilonia. El segundo aspecto que veremos en esta noche es el mandato a nosotros, el pueblo de Dios, a salir de Babilonia, versículos del 4 al 8. En tercer lugar, vamos a hablar en esta noche del lamento de los aliados de Babilonia. Y esta es la sección más larga del pasaje, versículos del 9 al 19. Hay un lamento que los aliados iniciales de esta ciudad van a emitir, van a revelar, y el pasaje lo describe muy bien y se nos va a revelar inclusive la identidad de estos aliados. Y en cuarto lugar, es la exhortación a nosotros, el pueblo de Dios, a regocijarnos con la caída de Babilonia. Y son los últimos versículos, versículos del 20 al 24 del pasaje, los que van a estar haciendo esta exhortación a un regocijo por parte de todo el pueblo de Dios en el cielo y en la tierra, de que finalmente Babilonia ha caído. Pero bien, vamos a comenzar con el primer punto que les mencioné, que es el anuncio de la caída de esta ciudad denominada aquí en el pasaje, otra vez llamada Babilonia. Dicen los primeros 3 versículos del pasaje: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Imaginémonos la majestuosidad de este ser celestial que inclusive tiene el poder de alumbrar la tierra con la gloria que él emite. Una gloria prestada, por cierto, que es de parte de Dios, pero que es tan grande y tan impresionante que alumbrará la misma tierra con su propia luz que recibió de Dios inicialmente. Luego el versículo 2 dice: y este ángel clamó con voz potente, diciendo, haciendo esta declaración: ha caído la gran Babilonia. Bien, ustedes el lenguaje pasado para anunciarle a Juan algo que es futuro. Estaba en el futuro de Juan y en el de nosotros, pero la Biblia usa el pasado en lo profético. Quiero enfatizar esto una vez más para dejarnos saber cuál es el decreto de Dios, que el ser humano no podrá cambiar. Y por eso habla de algo que será todavía, que no ha sucedido, pero como si hubiese sucedido, porque ya en términos de lo divino, de lo espiritual, de lo eterno, ya sucedió, ya Dios lo decretó. Entonces, esto es lo que el ángel dice: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Si ustedes tuviesen la oportunidad hoy y la inquietud de ir al capítulo 13 de Isaías cuando terminemos la clase, o en algún momento en el resto de la semana, y abrir el libro del profeta Isaías capítulo 13, se van a dar cuenta de que te va a parecer que estás leyendo lo que nosotros leemos esta noche. Exactamente. Se habla de una ciudad que va a caer estrepitosamente, se habla de una ciudad que se va a convertir en habitación, dice Isaías, de chacales, de animales que tienden a habitar donde hay desolación, donde nadie vive. Y dice exactamente de esta ciudad futura y de esta expresión de poder político y militar y económico de los últimos tiempos, que será el poder del anticristo, pues dice literalmente la Biblia que caerá de forma estrepitosa y que se convertirá en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Lo que Dios está queriendo decir con esto es que lo que en algún momento llegará a admirar al ser humano caerá estrepitosamente y no dejará dudas de que ha sido destruida. Quiero hacer un paréntesis para decirles esto. Babilonia, cuando la leemos en este capítulo 18, no deja lugar a dudas para pensar en un lugar que existe geográficamente. Y yo creo que definitivamente se está refiriendo a ese lugar geográfico donde el propio anticristo pondrá su campamento, pondrá su ciudad real, imperial. Y yo tengo mi propia inclinación a pensar que es en parte del antiguo territorio romano, anterior territorio griego, y lo que hoy inclusive se conoce como la Turquía moderna. ¿Por qué? Porque ya hubo un precedente en la historia de Roma, muy curioso, que fue precisamente cuando se dividió el Imperio Romano en dos, el Occidente y el Oriente. Y fue precisamente en Occidente, en Roma, en la Roma actual, en la Roma que hoy es Italia, que nada tiene que ver con la Roma imperial, y donde reposa la ciudad del Vaticano, que precisamente por eso se llega a establecer después, cuando Roma cae, la Roma occidental.
porque allí se establece lo que sería la Roma religiosa. La Roma religiosa comenzó a reemplazar o a mover de su lugar a la Roma imperial. Había mucho conflicto político en Roma entre el Senado y el emperador, y todo esto dio lugar, y la historia lo confirma, a que el emperador cada vez más se desplazara de la Roma que conocemos hoy como la ciudad capital de Italia, pero que era la capital del imperio y del mundo conocido entonces. Y el emperador, en este caso Constantino, movió su capital a lo que hoy es Estambul, Turquía, que en su momento, por causa de este emperador Constantino, se llamó Constantinopla. Y de hecho, desde Constantino, el primer Constantino como emperador, hasta el último Constantino, que fue Constantino XVI, el imperio romano de Oriente, conocido como Bizancio o imperio bizantino, reposó allí. De hecho, Roma cae, la Roma occidental cae, pero la Roma de Bizancio permanece hasta que siglos después es conquistada por los árabes, por los musulmanes en realidad, y se convierte Estambul casi que en la meca de la cultura islámica, que comienza a desplazar países de Europa y a conquistar inclusive lo que era el territorio romano, hasta llegar a España, que estaba en aquellos momentos bajo los romanos, llegó hasta el sur de España y casi llegó a conquistar todo el país, menos el norte, que no se dejó conquistar. Entonces, ya pasó en la historia que Roma se partió en dos y quedó una expresión senatorial, pero también religiosa de la Roma occidental, y quedó una expresión política en Oriente, en lo que hoy es Turquía. Y pudiera ser que cuando nosotros vemos la Babilonia religiosa del capítulo 17 y la Babilonia política, militar, comercial de este capítulo 18, estemos hablando entonces de algo muy similar a lo que siglos atrás sucedió con el Imperio Romano, que va a resurgir, porque recuerden que este último gran imperio del anticristo va a ser el resurgir de todas las formas de los imperios anteriores, pero principalmente el Imperio Romano, esa gran bestia que resucitará y que tendrá características de los anteriores, de los persas, de los griegos, pero que hablará como Babilonia, hablará como el imperio de los babilonios precisamente. Pero bueno, estos versículos están hablando de la caída de esta ciudad que tendrá, insisto, una geografía, pero que en el pasaje se nos quiere llevar a entender mucho más. Esta Babilonia, que tendrá un gobierno en un lugar y que veremos su caída en algún momento, no solamente está refiriéndose el pasaje a ese lugar específico, sino al sistema que el anticristo establecerá en las naciones de la tierra. Y la Biblia profetiza que ese gobierno caerá. Y es bueno que lo profetice porque los que sobrevivan a ese tiempo, los que estén vivos como creyentes en esa época, podrán, si no tienen la profecía como firme ancla para saber lo que va a suceder, al ver el esplendor, la gloria, el poder, al ver la victoria, al ver cómo inclusive va a asesinar a los cristianos impunemente sin que nada pase, llegarán a confundirse, pueden correr el peligro de confundirse y decir, a este imperio no lo vence nadie, esto es invencible, esto es todopoderoso. Pero los cristianos tenemos la escritura, los creyentes tenemos la revelación. Y lo que sucederá cuando en su momento emerja este gobierno y este gobernante llamado en la Biblia el anticristo, es que los cristianos tendremos como brújula la palabra de Dios. Y los cristianos vivos en esa generación podrán darse cuenta en ese momento de que se levantó un imperio, se levantó el gobernante profetizado, pero así como tiene un levantamiento, tiene una caída profetizada. Y su gobierno es de corta duración. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, porque Dios lo estableció, y esta es una de las tantas declaraciones que el libro de Apocalipsis hace al respecto. Y miren lo que dice: todas las naciones, la caída de esta Babilonia será porque todas las naciones, dice el versículo 3, han bebido del vino del furor de su fornicación. Hoy Estados Unidos queda como el bastión de Occidente, como el bastión de la libertad, de la democracia, con todos sus errores, con todos sus males, pero es quizás el sistema democrático mejor establecido después de precisamente el sistema romano, inclusive perfeccionando la democracia este país en sus casi 300 años de vida, y se convirtió también casi que en el sostén del sistema democrático del mundo occidental. Pero la Biblia dice que todas las naciones en su momento beberán del vino de la fornicación espiritual, religiosa,
y política de este sistema. Ya vimos en la clase anterior, capítulo 17, cómo las naciones y cómo las personas se habían involucrado en esa fornicación espiritual, y el lenguaje que se usa es para describir ese arrastrar a las naciones y a las personas a la idolatría, y aquí se está usando para hablar de cómo las naciones entraron en ese convenio a sabiendas de lo que estaban haciendo para obtener y ser respaldado, obtener el poder y obtener el respaldo de este poderoso, de este nuevo imperio poderoso. Y eso me hace pensar que ni tan siquiera los Estados Unidos quedará exento, ni tan siquiera Latinoamérica, con toda su tradición de valores cristianos, ya sea nominales, católicos o ya sea evangélicos de los últimos tiempos, que ha habido un resurgir del cristianismo evangélico protestante en América, las naciones van a caer. Inclusive el Islam, tan separado del mundo, creyendo que tiene una propia religión muy separatista, se va a mezclar con toda esta mezcolanza religiosa, pero también lo harán porque hay beneficios monetarios y beneficios sociales, y harán entonces componenda con este poder político. Y dice la Biblia que por esa causa tendrá que caer, porque ha contaminado este sistema a todas las naciones. Antes de entrar en el otro punto, quiero decir esto no es un sistema que emergerá por primera vez en la historia y que nunca antes ha existido. No, este es un sistema que se manifestará en toda la expresión de la palabra, pero que ha existido desde hace mucho tiempo, en expresiones políticas, en expresiones sociales y comerciales y económicas, y también en expresiones religiosas, como yo decía en la clase anterior. De hecho, Juan, este mismo escritor bíblico, en una de sus cartas dice que el espíritu del anticristo ya estaba en operación en sus días, y él escribe en el primer siglo de la era cristiana, es decir, hace 2000 y tantos años atrás. Y ya reconocía en esos momentos que el espíritu del anticristo estaba vigente y activo en su generación, lo cual quiere decir, el diablo, desde que el hombre pecó en el Edén, se ha sentido con el derecho, y por eso la Biblia en Efesios 2 lo llama con minúscula, por supuesto, pero lo llama así, el Dios de este mundo, el que se cree Dios, el que se enseñoreó, porque el hombre al pecar le dio el derecho, creyó el diablo tener el derecho de apropiarse del planeta. Y ha venido manifestándose a través de sistemas religiosos y sistemas políticos y sistemas religiosos, políticos, comerciales, que han venido haciendo que las naciones y las personas beban de ese vino contaminado. Y esto se va a ver en su mayor expresión en los tiempos finales, en los días apocalípticos profetizados aquí en el libro de Revelaciones. Pero el pasaje anuncia con una caída estrepitosa para no dejar ningún lugar a la duda, para que sepamos que esto es un hecho y que esta ciudad y lo que ella expresa y lo que ella revela y lo que ella representa tendrán un fin marcado por Dios. Ahora, el segundo punto, como les dije, que el pasaje nos revela y que vemos en los versículos 4 al 8, es el mandato a salir de Babilonia. ¿El mandato a quién? ¿O el mandato a quiénes? El mandato a nosotros. Y cuando digo nosotros, no necesariamente estoy hablando de ti, de mí, de nosotros. Estoy hablando de los cristianos, quien quiera que esté vivo en ese tiempo. Ya hemos visto suficientes evidencias en el libro de Apocalipsis que va a haber una iglesia presente, que va a haber cristianos allí, de todas las naciones, de toda tribu, lengua y nación, viviendo en ese periodo de la historia. Y hay una advertencia y una exhortación y un mandato, más que nada, en este pasaje, para que el pueblo de Dios no se quede atrapado en ese sistema, sino que salga de él. Versículos 4 al 8 dice: oí otra vez otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hago paréntesis aquí. Ya leímos en pasajes anteriores, cuando se derraman las copas de la ira de Dios, cómo va a haber una plaga de tinieblas solamente, y lo dice así la Biblia, para que no quepa duda, solamente para los que estén donde está el trono del anticristo. No sé si lo recordarás. Y habla de unas tinieblas y una oscuridad que va a ser delimitada geográficamente a esa ciudad donde él ponga su trono. Y ya nosotros sabemos del inicio de Apocalipsis que hay una ciudad en la antigua Asia Menor, hoy Turquía, o el sur de Turquía, que se le llama en Apocalipsis el trono de Satanás. Y posiblemente en esa región específica, ahora sí estoy especulando, pero puede ser que sí, en esa región específica ponga sus campamentos, su trono, su dominio, su geografía,
para dominar al resto del mundo, este personaje llamado el Anticristo, conocido también como la bestia, él y su sistema, aquí en el libro de Apocalipsis. Y aquí se está hablando de que el pueblo de Dios salga. Número uno, puede ser una alusión y una referencia y un mandato al pueblo que está allí, como en los días de la caída de Jerusalén, cuando Jesús advierte y profetiza que nadie se quedara en Jerusalén cuando la vieran sitiada por los romanos. Capítulo 24 de Mateo y capítulo 21 de Lucas. Y los cristianos lo creyeron, y cuando vieron a los romanos llegar, de una vez se fueron, antes de que la ciudad quedara sitiada. Y se sabe por registros históricos de que en la caída de Jerusalén no hubo ningún cristiano en la ciudad, porque Dios advierte a su pueblo. Y aquí hay una advertencia para aquellos que estén en la geografía de ese reino territorial del anticristo, salgan de allí. Pero también hay una advertencia para todos los cristianos en toda región del planeta que hablen cualquier lengua o idioma, o que nos encontremos en cualquier latitud. No te quedes atrapado dentro de un sistema que pertenece al anticristo y que en toda su expresión es un sistema diabólico. Sal de él, dice el Señor, para que no recibas las plagas. Y recuerden que no estamos mirando un libro cronológico, es un libro que va y viene en su profecía y que no nos está diciendo específicamente en qué momento está ocurriendo lo que aquí se está narrando, pero definitivamente es una advertencia para ese tiempo del fin, de que el pueblo de Dios salga de un lugar geográfico, pero también salga de una realidad espiritual, de un sistema de control, de un sistema de compra y venta, de un sistema religioso, espiritual de falsedad, y en toda la expresión de lo religioso y de lo político, el pueblo de Dios tiene que huir de él. Dice el versículo 6, dadle a ella, a Babilonia, como os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz, es decir, en la copa en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda. Miren qué alarde, qué presunción la de esta Babilonia. Y no veré llanto. Nadie me hará llorar, nadie me destruirá, es lo que está diciendo aquí. Y el versículo 8 afirma, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Quizás en este momento nosotros leamos y entendamos lo que el pasaje dice, pero no lo podamos sentir a un nivel emocional. Pero cuando se es testigo, cuando se sea testigo de lo que ahí está siendo profetizado, la iglesia presente en ese momento sentirá en carne propia el poder de Dios y va a sentir todo lo que está sucediendo. Y en ese momento vamos a entender qué poderoso es que Dios nos haya dicho con antelación, con tantos siglos de antelación, que Él es un Dios todopoderoso que juzga a sus enemigos. Porque además, esta ciudad, como también la gran ramera, que es su expresión religiosa, son los culpables y son los que han sido los principales directores de la muerte de los mártires del cristianismo en la historia. Y el Señor dice, yo no voy a dejar impune la sangre de mis siervos, la sangre de mis discípulos, la sangre de los que me entregaron sus vidas por amor y fe a mi Hijo Jesucristo. No, no, llegará el tiempo en que todo ese sistema religioso y político y comercial que por componendas con el diablo asesinó a tantos cristianos a lo largo de la historia, y lo hará también en ese periodo final de la historia como nunca antes, yo lo destruiré con el poder de mi boca. Porque yo, dice el Señor, mía, dice el Señor, es la venganza, yo lo haré. Entonces Dios en su palabra nos dice a nosotros, no se vengan ustedes de sus enemigos, más bien denles de beber, trátenlos bien, tengan de ellos compasión y misericordia, y lo que van a hacer es amontonar sobre sus cabezas ascuas de fuego. Y luego afirma el Señor, porque mía es la venganza y yo pagaré. Y aquí se ve la venganza de Dios contra un sistema que ha estado en operación a lo largo de la historia, que se manifestará creyendo tener el control de la victoria en los últimos tiempos, pero que finalmente será sorprendido, como en un día, dice aquí, como en un día, será sorprendido por el poder de Dios y caerá
estrepitosamente sin que se pueda levantar, porque la gloria de Dios y el poder de su boca destruirá al que se levantó contra la iglesia y creyó haberla vencido. ¿Recuerdan cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dio aquella respuesta magistral que luego supimos porque Jesús lo dijo, que realmente era Dios hablando a través de Pedro y dándole revelación. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús hizo esta proclamación poderosa. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Joanán, de Jonás, de Juan, hijo de Juan, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que sobre esta roca, y ahí sabemos del juego de palabras, Pedro, piedrita, roca Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí viene lo poderoso, las puertas del Hades. El Hades no es el infierno, pero sí es la muerte, el lugar de los muertos. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Bueno, las puertas de todo lo que representa la muerte, la derrota, lo diabólico, dice la Biblia, y dijo Jesús hace 2000 años atrás, no prevalecerán contra la iglesia. Y aquí viene el Señor a hacer esta afirmación. Va a caer estrepitosamente esta Babilonia con todo lo que ella expresa. Y también va a ser mi juicio a favor de los que han creído en mi nombre. Por lo tanto, pueblo mío, sal de ella. No te mezcles con ese sistema. No estés donde eso va a ocurrir, ni geográficamente, ni mucho menos espiritualmente. Tercer aspecto del pasaje que en esta noche vamos a ver es el lamento. Pero en este caso no el lamento de los creyentes, sino que los creyentes que han estado lamentándose a lo largo de los capítulos anteriores por la muerte, por el martirio, las almas que suben al cielo en lamento, en clamor. ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, de momento ahora se cambia la escena, se cambia el panorama completo y la iglesia ya no es la que se está lamentando. Los creyentes ya no son los que se lamentan. Las almas de los creyentes no son los que se lamentan en el cielo. Aquí el lamento ahora es de otros personajes que eran los aliados de Babilonia. Y leo los versículos del 9 al 19. Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, entiéndanse una vez más, esta expresión es para hablar los que han hecho pacto con ella, se han mezclado con ella, han estado comerciando o comercializando con ella. O sea, a los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Dice el versículo 10, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Los primeros aliados que aparecen en este pasaje, luego vamos a ver la identidad de los siguientes. Los primeros son los reyes. Reyes representan a los reyes, sí, a los reyes, que todavía hay monarquías en el mundo, pero representan a los presidentes, a los primer ministros, representa a los poderosos, a los que tienen el control, a los globalistas que tienen su agenda oculta detrás de los que lideran a las naciones y ellos están en la sombra, en la oscuridad, liderando y haciendo sus estrategias, sus agendas y todo lo que ya sabemos, que no es sorpresa ni es misterio. Bueno, todos estos que han estado haciendo alianza con el diablo y con su sistema, llorarán, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque se habrán dado cuenta de que si cayó el sistema, ellos también van a caer. Recuerden, el capítulo 17 de los reyes, los 10 reyes que son aliados del anticristo, ellos son los que van a darle la espalda a la gran ramera, a la Babilonia religiosa, para destruirla. Pero aquí estos lloran por la Babilonia política, porque Dios dice, ustedes pensaban que podían destruir la religión falsa que tenía cara de cristianismo, pero era falsedad y religión diabólica, y se iban a quedar así solamente. No, no, yo vengo a destruir ahora toda la expresión de Babilonia, también lo político, lo religioso y lo comercial, porque a esta gente no le importa tanto las expresiones espirituales, lo usan a conveniencia para manipular los pueblos y las naciones y la religiosidad de la gente. Pero lo que les importa es el dinero y la economía y el poder y seguir en sus deleites. Y aquí dice que ellos que han vivido en deleites llorarán y se lamentarán sobre ella, sobre sus ruinas, cuando vean el humo de su incendio. Y dice, parándose de lejos, por el temor de su tormento, dirán, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Recuerdo cuando las Torres Gemelas, septiembre 11 del 2001, cuánto se especuló
usando este pasaje para decir que cuando se veía el incendio de las torres y desde lejos la gente lloraba al ver a la ciudad de Nueva York casi cayéndose porque se caía el símbolo del poder de la economía de los Estados Unidos y de la grandeza de una ciudad, la gente decía, mira, Babilonia era New York. Bueno, simplemente esas pinceladas en la historia donde hay parecido profético. Y como New York es ese centro no solamente del comercio nacional, sino internacional, en su momento Dios quiso darnos una pincelada previa y una escena previa, como un taser, como un preview de lo que va a suceder finalmente, diciéndonos, mira, toda economía mundial, todo lo que represente los poderes políticos y económicos de las naciones caerá. Y es simplemente un anuncio de lo porvenir. Bueno, este es el porvenir, esto es lo futuro, este es el poder más grande en toda su expresión político y comercial cayendo, y estos reyes, estos poderosos llorando, estos que se creen impunes ahora, estos que juegan con las personas, estos llorarán. Dice también el versículo 11 que hay otros aliados que van a llorar y van a lamentarse. Dice, los mercaderes de la tierra. ¿A quiénes son estos? Estos son los empresarios. Estos son los comerciantes, son los poderosos, los que no están en la arena política, los que no tienen los gobiernos de las naciones. Estos son los que se mueven en la parte empresarial. Estos son las grandes corporaciones. Estos son los que venden su alma al diablo para destruir a los pueblos. Los que comercializan con la medicina, los que comercializan con todo lo que se puede obtener dinero. Dice, estos mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, lo mismo que los reyes. Se dan cuenta que es la misma expresión, lloran y se lamentan, están desesperados, porque no por el hecho de que está cayendo esta ciudad y este poder que representa esta ciudad, no, están llorando por ellos, se les acabó el juego. Finalmente también llegó su hora y ellos lo saben. Y dice que estos mercaderes se lamentan porque ninguno compra más sus mercaderías. Se les acabó el negocio. El sistema se demolerá por completo por el poder de Dios. Dice que era mercadería de oro, versículo 12, pero miren todo lo que dice, y sobre todo al final, el producto con el que ellos mercadeaban. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y de bestias también, y de ovejas, y de caballos, y de carros, en todo lo que comercializa, pero dice también al final del versículo 13, y de esclavos, es decir, seres humanos. Pero ahora viene algo mucho más lamentable. Dice, y de almas de seres humanos. Y de almas de seres humanos. Así que estos mercaderes mercadeaban con todo, pero la Biblia ahora lo revela y dice, en realidad estaban mercadeando con las almas de los seres humanos. Tenían esclavitud, como la que sabemos que hoy está ocurriendo, y que están los políticos y los grandes corporativos involucrados en esclavitud moderna, en tráfico humano, en tráfico sexual, y eso ya es sabido. Las redes sociales lo ha hecho posible y se trata como con teoría de conspiración, pero es un hecho. Aquí la Biblia lo dice. Hay esclavitud y va a haber esclavitud hasta ese día. Es un hecho. Pero lo peor de todo es que dice que comercializaban con las almas de las personas. Eso es lo que verdaderamente estaba en juego. Eran instrumentos de Satanás junto con este sistema babilónico para que las almas de las personas se perdieran. Y lo vimos en la pandemia y lo seguiremos viendo en el futuro. Cómo se manipulan las almas de las personas para llevarlas en la dirección que quieren, como si fueran carneritos, y destruir el futuro de la gente. No solamente matarlos físicamente, porque el diablo eso es lo que menos le importa. Lo que quiere es matar los cuerpos para enviar las almas al infierno y robarles la oportunidad de que se salven. Y por eso Dios juzga a este sistema y juzga a esta gente que comercializaba con ella, porque todo tiene un límite. Y Dios estableció un límite para ese momento de la historia. Pero ahora aparecen otros aliados. Ya vimos los reyes y los mercaderes, es decir, los gobernantes políticos y los grandes corporativos a nivel comercial y a nivel económico. Pero dice el versículo 14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, todas las cosas exquisitas y espléndidas han faltado, nunca más la hallarás. Los mercaderes de estas cosas
que se han enriquecido a costa de ella se pararán de lejos, vuelvo a hablar de los mercaderes, por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, etcétera, etcétera. Porque en una hora, dice el versículo 17, ha sido consumida tanta riqueza. Y aquí aparece ahora, en la parte final del versículo 17, los otros aliados. Dice, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon de lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas. Eso es símbolo en la cultura antigua de que están haciendo luto, lamento. Dice, y dieron voces llorando y se lamentaron diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. En las profecías del Antiguo Testamento, esas mismas palabras que estos marineros, estos marinos mercantes, dicen de esta Babilonia, en el Antiguo Testamento se dice de la caída de Tiro, otra gran ciudad, Tiro en Fenicia, que era en aquel entonces el puerto comercial más importante de la época, donde la gente comercializaba, y Dios destruye esa nación, y destruye esa ciudad, y destruye ese reino pequeño, porque estaba prostituyendo a través del comercio las almas de los seres humanos. Ahora Dios retoma la misma imagen del Tiro comercial que cae y se lo atribuye a esta Babilonia. ¿Se dan cuenta cómo resucitan todas las imágenes del Antiguo Testamento de los grandes poderes de la historia? De la Babilonia de Isaías, de la Tiro de Ezequiel y Jeremías y otros que profetizaron acerca de ella, y de los grandes poderes comerciales, económicos, políticos y religiosos de la historia, vuelven a reaparecer en este sistema de muchas cabezas, en este monstruo feo y grotesco que es el sistema de la bestia, que tiene una expresión religiosa, una expresión política, una expresión económica, pero que sin duda todo caerá, porque Dios va a intervenir y va a destruirlo absolutamente todo. Aquí están estos aliados. Miren, nada queda impune en esta tierra. Por eso es necesario que aún nosotros le pidamos inventario al Espíritu Santo. Y si nos hemos corrompido con el sistema de este mundo, decirle, Señor, trae a luz lo que en mi corazón está escondido para que yo te lo pueda confesar. Porque yo no quiero ser partícipe de ninguna de estas cosas. Yo no quiero ensuciarme mis manos, mis ojos, mi mente, mucho menos mi corazón, mi alma, con toda esta basura que este sistema ofrece a nuestra generación y ha ofrecido a todas las generaciones que han vivido antes que nosotros. Yo no quiero. Límpiame, purifícame, me arrepiento si es necesario hacerlo, porque no tenemos nada que ver y de esa manera estamos saliéndonos de ese sistema como la advertencia y el mandato de los versículos anteriores. Pero estos aliados nunca se darán cuenta porque ellos están enfermos de poder. La copa de la que ellos se embriagan no es ni tan siquiera el vino más costoso, que una botella vale $5,000. La copa de la que ellos se embriagan, se emborrachan, es la del poder, de la codicia, del poder económico y político. Y todo eso se caerá en un solo día, porque Dios intervendrá a favor de los más pobres, de los que no tienen defensa, de los que viven sin amparo, de los que aparentemente no se podían defender, de los perseguidos, de los creyentes. Pero Dios se levantará como un león rugiente y él mismo intervendrá y él mismo tomará cartas en el asunto y él mismo destruirá a quien aparentemente estaba destruyendo a su pueblo, a sus seguidores y a su iglesia. Y el último punto de este estudio y del capítulo y los últimos versículos que vamos a leer son la exhortación al pueblo de Dios, a nosotros, a regocijarnos con la caída estrepitosa de Babilonia. Y esos son los versículos 20 al 24 de este pasaje. Dice, alégrate sobre ella. ¿Quién se tiene que alegrar? El pasaje dice, cielo. Y dice, y vosotros, ustedes, santos. ¿Quiénes son los santos? No son los santos del antiguo santoral católico o presente santoral católico, son los santos apartados para Dios, es lo que significa la palabra santo. Significa apartado para Dios, para ser completado en Cristo. Los creyentes de todas las generaciones. Alégrense, alégrense apóstoles, hombres enviados por Dios a plantar iglesia, los apóstoles del Señor, los 12 iniciales, Pablo y también Bernabé y también Tito y Timoteo y Silas y Epafrodito y todos los de aquella generación, pero también los que vinieron luego, los Wesley de la historia,
los Moody, los Spurgeon, los Whitfield, los hombres que marcaron con su predicación y con su obra la historia. Alégrense, porque quizás sufrieron en su generación la impunidad de los malos y del sistema que aparentemente no caía. Y el Señor dice, llegó la hora para que ustedes que están en los cielos se alegren. Mis redimidos, mi iglesia, junto con mis ángeles, pero también alégrense los que están en la tierra, que también son santos y apóstoles y profetas de esta generación. Alégrense, porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¿Se dan cuenta que esto no puede ser solamente la caída de una ciudad geográfica o geográficamente hablando? Que esta es la caída estrepitosa de un sistema, porque no sería justicia, al menos no completa, para la iglesia del Señor que cayera solo una ciudad. Tiene que caer todo un sistema con todos sus tentáculos y manifestaciones en todo el planeta. El Señor dice, llegó la hora. Con la caída de este lugar donde está el trono de Satanás y donde está el campamento del anticristo, también caerán todos los tentáculos que tiene el mundo y su sistema se desvanecerá y será destruido por el poder de uno solo, por el poder de Dios. Dice el versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, gigante. Esas piedras que se usaban en los molinos para trillar, que era necesario moverlas con instrumentos mecánicos de madera porque eran muy pesadas. Bueno, el ángel la tomará como si fuese nada. Dice, y tomándola, la arrojó al mar o la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Con la misma furia, el mismo ímpetu, la misma característica con la que esa piedra cayó en el mar y se hundió por su peso y se perdió, así mismo esa ciudad en un solo día caerá de forma estrepitosa y nunca más. Esa es la promesa de Dios. Nunca más será hallada. Y aquí se repite lo que Isaías 13 dijo de Babilonia, la Babilonia antigua. No, no será más. Nunca más será vista, nunca más será hallada, nunca más será reconstruida. Y se cumplió en la historia, se ha cumplido hasta el día de hoy. Para Dios lo dice de este sistema, nunca más. Y aquel nunca más de Isaías 13 significa nunca más en la historia del ser humano en esta realidad en la que vivimos. Pero este nunca más es nunca más por los siglos de los siglos. Se acabó. Este sistema anticristiano, este sistema antidios, este sistema diabólico, este sistema enemigo de Dios y enemigo de su pueblo, nunca más se levantará. Dios lo habrá destruido para siempre, para darle la victoria a los que confiaron en Él, hasta inclusive entregar su vida por Él. Y dice la Biblia en el versículo 22, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Parece que había mucho holgorio, mucha fiesta, mucha celebración, mucho party, mucha vida nocturna, bohemia en esa ciudad. Como mismo pasa en Miami, pasa en New York y pasa en las grandes ciudades del planeta en la actualidad, donde hay tanta fiesta y celebración, porque estamos llenos de esa embriaguez del poder económico, del poder social, del poder político, del poder empresarial, de las posiciones, de los nombres, de los salarios, de las casas, del lujo, de los carros, de los perfumes costosos, de las carteras de marca. Y no que eso en sí mismo sea malo o bueno, es que el corazón del ser humano se ha ido tras esas cosas y lo ha convertido en su Dios. Y eso se acabará. Se acabará el festejo por esa gloria pasajera, por esa euforia por lo temporal. Se terminará en un abrir y cerrar de ojos. Y no porque se terminará el festejo para siempre, no, no, sino porque se será sustituido por un festejo verdadero, el del pueblo de Dios, celebrando la gloria de su Salvador, no por una temporada y no por motivos equivocados, sino eternamente y con una motivación correcta. Versículo 23 dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti. A diferencia de una ciudad que va a descender en capítulos posteriores, la Nueva Jerusalén, que no tendrá necesidad de sol ni de luna porque Dios mismo la alumbrará con su gloria. Esta quedará en oscuridad, aquella alumbrará para siempre. Dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, ni de esposa se oirá más en ti. Ya se acabó el festejo de los recién casados. En esa realidad no existirá más.
porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, los que se creían grandes y se creen grandes todavía, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre, y esto es clave aquí, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Dios deja esto al final del pasaje como diciendo, esto es lo que llenó la copa. Y esto es lo que hizo que yo no dejara impune a esta Babilonia que a través de los siglos ha tenido diferentes caras y nombres y que luego se manifestará al final como la bestia, el sistema del anticristo. Yo la destruiré porque ella es la culpable de derramar la sangre de los profetas y de los santos cristianos y de todos los que han sido muertos en la tierra por causa del nombre de Jesús. Yo mismo pagaré. Yo mismo pagaré. Dice la Biblia que cuando Dios vino a Caín le dijo, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín con altivez le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Mas la Biblia dice que la sangre de Abel clama por justicia. Y luego el texto de Hebreos dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Está clamando. Mientras la de Abel clama por justicia, la de Cristo clama por la justicia imputada en la cruz a los que hemos creído. Pero mis hermanos, de estas dos declaraciones acerca de la sangre de Abel y de la de Cristo, inferimos algo. La sangre derramada tiene un clamor, porque en la sangre está la vida. Dice la Biblia, en la sangre está la vida, y la vida del ser humano, el alma del ser humano, clama. El alma del ser humano clama por justicia. Los santos de la historia, mis hermanos, los que fueron martirizados en las cruzadas, los que en Jerusalén en el siglo I fueron martirizados, los que en la Roma antigua fueron martirizados, los que todos los días están siendo asesinados en el Medio Oriente, en los países de la ventana 1040, impenetrable para el Evangelio, los que mueren como esclavos por estos corruptos que están comercializando con las vidas humanas, en intercambio de órganos, en prostitución moderna, en esclavitud moderna. La sangre de esos que han perdido la vida por toda esta maldad de este sistema clama desde la tierra. Dice, clama la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Por eso está diciendo Dios, ha caído Babilonia. De hecho, va a haber una continuidad en capítulo 19, los primeros versículos, donde todavía se le menciona su gran estrepitosa caída, y lo veremos la próxima semana. Pero, ¿qué nos está diciendo Dios con este pasaje para concluir? Y casi resumir lo que he venido diciendo desde el inicio. Babilonia, la que reaparece en el capítulo 18, bueno, es este sistema religioso del capítulo 17, pero también político, económico y social de este capítulo 18. Y todo este sistema no permanecerá, caerá porque Dios lo destruirá con el poder de su mano. Dios no dejará que el diablo siga gobernando a través de sistemas. Dios peleará por nosotros. Y el único sistema que prevalecerá, y no por un tiempo, sino por la eternidad, será el sistema perfecto del Mesías, de Jesucristo, que está pronto por venir. Y nosotros tenemos que estar preparados. Por lo tanto, tomemos más que la exhortación, el mandato del pasaje. Sal de en medio de ella, pueblo mío. Si no te, y creo que para nosotros está vigente esa exhortación, ese mandato, como lo será en el futuro para esa generación. No nos sigamos emborrachando del sistema. No sigamos creyendo que esta es la felicidad, que esta es la verdadera vida, que se trata de obtener más, de acumular más, de disfrutar y de saborear el poder que este mundo ofrece. Si somos de este mundo, disfrutamos lo temporal, no estamos peleados con esas realidades, pero cuidado, cuidado que no nos convertamos en idólatras del poder, de lo económico, de las oportunidades, del placer, sino que prioricemos que nuestro corazón esté alineado con el Espíritu Santo y que nuestra alma clame por Dios y que nuestro deseo y nuestro placer sea la gloria de Dios. Porque al final del día, eso es lo que prevalecerá y lo que trascenderá a la eternidad y nosotros con eso. Así que mis hermanos, Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos permita a cada uno de nosotros en esta noche poder reflexionar, llenarnos de esta verdad, llenarnos de esperanza también, de que finalmente Dios tomará cartas en el asunto y establecerá su decreto y su gobierno justo a favor de nosotros y destruirá al enemigo eterno, o quizás
al enemigo histórico del pueblo de Dios, que es este sistema que va a tener su mayor manifestación en los días del anticristo, pero que caerá también precisamente en esos días que vienen por delante, que tal vez estén más cerca de lo que pensamos. Que Dios nos llene de esperanza, pero también nos haga reflexionar en la necesidad que tenemos nosotros de tomar una decisión todos los días de rendirnos a Cristo y de que Él sea nuestra prioridad y de que Él sea nuestro deleite y Él sea nuestro placer. Así que vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada uno de nosotros, las casas, las familias que representamos, la iglesia que representamos, el pueblo de Dios que representamos. Y te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros seamos inspirados por tu palabra a consagrarnos más, a rendirnos más, a creer más, a amarte más, a vivir más para ti. Haznos un inventario adentro de nuestra alma de todo lo que tenemos que cambiar, entregar, de todo lo que tenemos que a todo lo que tenemos que renunciar por amor de tu nombre y danos la valentía para hacerlo en el nombre de Jesús. Y permite que aunque vivimos en lo temporal, tengamos mentalidad de lo eterno. Aunque usemos lo temporal no nos use a nosotros. Que este sistema económico, este sistema social, este sistema político y religioso, que eventualmente se manifestará como el sistema del anticristo, no nos emborrache, no nos llene, no nos satisfaga, sino que por el contrario, nosotros solamente encontremos satisfacción y plenitud en Cristo Jesús y en tu palabra bendita. A ti sea la gloria, el honor y la alabanza. A ti sea la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos. Encuéntranos preparados y encuéntranos así, Señor, a la expectativa de tu venida, llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.